John Henry Clayton, un peligroso pistolero consumado, regresa a su pueblo natal tras años de ausencia con la firme intención de sepultar su pasado violento. La fuerza del hábito hace que busque su revólver en la cintura, pero sus manos no la encuentran, ya no carga su arma. En ese instante, un sujeto llamado Frank se le acerca buscando intimidarlo y le pregunta si ha oído hablar de él. Intentando marcar territorio, el forajido presume haber matado a 4 hombres. Sin embargo, John ni se inmuta e insiste en que su nombre sigue sin decirle nada. La tensión escala rápidamente mientras Frank intenta acorralarlo para provocar una reacción. La provocación se corta de golpe cuando Dad interviene y se presenta ante el recién llegado. Dad se disculpa por la actitud de sus hombres y confiesa que él también lo conoce, estuvo presente el día que John liquidó a Big Jim Westfield años atrás. Antes de dejarlo marchar, le pregunta qué lo trae de vuelta a Fowler y ante el frío silencio del legendario pistolero, insiste para saber si habrá problemas entre ellos. Cuando James McCurdy, el empresario que controla la zona, baja a la taberna del hotel, Frank le revela de inmediato que el peligroso pistolero ha regresado a Fowler. Ante la desconfianza de McCurdy sobre el peligro que esto representa, Dad intenta calmar las aguas asegurándole que John iba desarmado y que él mismo se encargará si la situación se complica. Mientras tanto, John ayuda al reverendo a cargar las compras en el carruaje y, con curiosidad, le pregunta a su padre qué hacen esos forajidos en el pueblo. El reverendo le explica el verdadero conflicto: trabajan para McCurdy, quien busca apoderarse de todas las granjas locales sabiendo que el ferrocarril cruzará pronto por la zona, y quien se niega a vender sus tierras, termina siendo persuadido por esos forajidos. Al regresar a la casa, John se pone a limpiar el campo para honrar el deseo de su madre, fallecida durante sus años de ausencia. Sin embargo, el esfuerzo físico no logra sanar las heridas del pasado. Esa misma noche, su padre cuestiona el motivo real de su regreso. John le responde que no creía necesitar una razón para volver a su propio hogar. El reverendo le asegura que podría perdonarlo si volviera en nombre de Dios y comprometido a cambiar, pero que le resulta imposible pasar por alto los últimos 10 años que solo le trajeron vergüenza a la familia. A la mañana siguiente, mientras el reverendo se dirige a la iglesia para el oficio dominical, encuentra a su hijo trabajando en el campo. Interpelado por su padre, John le confiesa el verdadero motivo tras su esfuerzo: era el último deseo de su madre, que ambos limpiaran esa tierra. Ante la sorpresa del reverendo, quien asegura que su esposa jamás le mencionó semejante petición, John prefiere no confrontarlo y retoma en silencio su labor. Tras la misa frente a la comunidad, la tensión escala en una reunión entre el reverendo y los hacendados locales. Desesperados por el acoso de McCurdy y sus hombres, los granjeros proponen contratar pistoleros a sueldo, pero el reverendo rechaza categóricamente la violencia como solución y revela haber solicitado la intervención de los federales. Sin embargo, la asamblea desestima su optimismo, saben que la ayuda estatal jamás llegará y que la única defensa posible está en sus propias manos. Paralelamente, el pasado toca a la puerta de John con la llegada de Mary Alice, su antigua novia. La complicidad entre ambos resurge de inmediato. Ella admite haber soñado repetidamente con este reencuentro, aunque la realidad la deja sin palabras. Al reclamarle con amargura porque no regresó con ella tras la guerra, John guarda un silencio incapaz de reparar el daño. Intentando aferrarse a la nostalgia, él le propone salir a cabalgar como en los viejos tiempos. Mary Alice corta el encanto de golpe, lleva 8 años casada y tiene un hijo llamado Charlie. Le explica que esperó hasta donde sus fuerzas se lo permitieron, pero el tiempo pasó sin noticias y tuvo que rehacer su vida. Aturdido pero resignado, John la libera de toda culpa asegurándole que no le debe ninguna explicación. Tras romper el mango de su hacha, John se encamina al pueblo por un repuesto, encontrándose de golpe con la brutalidad de la banda de McCurdy. En plena calle, los forajidos acorralan a Dan Patterson, uno de los granjeros locales, en un intento más por arrebatarle sus tierras mediante el terror. Desde la distancia, John presencia la escena tratando de mantener la calma y recordando que ya no es hombre de conflictos. Sin embargo, la agresión escala rápidamente mientras Frank le da una paliza al indefenso granjero. Incapaz de seguir callado, el pistolero da un paso al frente para anunciar que se llevará a Dan a su casa. Cuando Frank desafía su autoridad afirmando que la decisión no le corresponde, John lucha contra sus viejos instintos y le insiste con amabilidad si le permite retirar al herido.
Frente a la abierta provocación, el hijo del reverendo contiene al pistolero despiadado que alguna vez fue y traga veneno respondiendo simplemente que no hará nada. Satisfecho con haber doblegado el orgullo del recién llegado, Frank termina cediendo y le permite llevarse al golpeado campesino. Al caer la noche, la intimidad del hogar desata los reclamos pendientes. El reverendo confronta a su hijo para cuestionarle que hicieron mal como padres para que regresara lleno de tanto resentimiento. John le responde que no fueron ellos, sino la guerra. Cuando su padre recurre a la fe para encaminarlo, la amargura de John explota al recriminarle dónde estaba Dios mientras sus compañeros morían en el barro suplicando una sola muestra de misericordia. El reverendo le recrimina que los sobrevivientes buscaron dejar atrás a la muerte, mientras que él prefirió abrazarla, y le asegura que Dios no tuvo nada que ver con la vida que eligió. A la mañana siguiente, liderados por Dead, los hombres de McCurdy irrumpen en la propiedad de Dan para forzar la venta. En un intento por evitar un derramamiento de sangre, Dead le pide al granjero que piense en el bienestar de su esposa e hijos antes de oponer una resistencia inútil. Persuadido por las palabras y el peso de su responsabilidad familiar, Dan comienza a bajar lentamente su escopeta. Incrédulo y furioso, Ted les dice que no había necesidad de matarlo, estaban hablando. Sin inmutarse, Clyde desafía la autoridad de Dead preguntándole si alguna vez ha matado a alguien o si solo les habla hasta que se mueren. Al girarse y preguntar si alguien más tiene algo que objetar, Frank y el resto de la banda bajan la mirada y acatan el mensaje. Poco después, la comunidad rodea el féretro de Dan mientras el reverendo encabeza el emotivo funeral junto a la devastada familia. Al terminar la ceremonia, el pánico reactiva el debate entre los granjeros. Entre opciones desesperadas como contratar un nuevo sheriff, alguien sugiere recurrir a las habilidades de John, pero el reverendo frena en seco la propuesta, tajante en proteger a su hijo de la violencia que intenta dejar atrás. Cuando se reúne con John, el pastor le confiesa su desconcierto, jamás imaginó que McCurdy llegaría al extremo de asesinar a un pilar de la comunidad. Su hijo lo saca de su ingenuidad con una fría certeza, esto apenas comienza, porque tras cruzar el límite del primer asesinato, apretar el gatillo solo se vuelve cada vez más fácil. De vuelta en el hotel, Ted se reúne con McCurdy, quien le cuenta que la viuda de Peterson acaba de vender sus tierras y 2 familias más han seguido el mismo camino. Ante la frialdad del empresario, que concluye que la violencia explícita es el camino más eficiente, Ted le marca un límite argumentando que jamás se unió a su causa para convertirse en un asesino. McCurdy le comunica su decisión. A partir de ese momento, Frank tomará las riendas de las negociaciones con los granjeros, puesto que demuestra el temperamento que exige la situación. El empresario le asegura que aún lo necesita a su lado, solo es cuestión de tiempo para que John Henry Clayton vuelva a desenfundar sus armas. La imprudente revelación de uno de los forajidos rompe la tensión del salón, provocando que Frank se levante de golpe para recriminarle por gritar los planes a oídos de todo el pueblo. Mientras tanto, el reverendo se acerca a John para insistirle en que tome un descanso para comer. Ante el terco rechazo de su hijo, el viejo pastor decide ir al fondo del asunto, le asegura que comprende el verdadero motivo tras ese trabajo desmedido, pues solo usa la tierra para intentar extirparse la culpa y el odio. John intenta escudarse de nuevo en la memoria de su madre, ella así lo quería. El pistolero cuestiona al reverendo sobre si él también deseaba su regreso, echándole en cara haberle dado la espalda años atrás. La herida de John se remonta a la tragedia de su infancia, el día en que su hermano William murió ahogado. Una vecina rescató a ambos del agua, pero, cuando el reverendo llegó, su reacción fue de profunda decepción al descubrir que quien había sobrevivido era John. El reverendo niega rotundamente haber sentido tal rechazo en aquel trágico momento. Sin embargo, la honestidad lo supera y admite una dolorosa verdad. Sería un mentiroso si negara haber sentido esa decepción desde entonces. Cuando llegaron las noticias sobre sus hazañas, no pudo evitar pensar que William podría haber hecho más de su vida. Al día siguiente, Frank y sus hombres se acercan a la granja de Chadwick como tenían previsto. Los disparos comienzan y el granjero defiende su tierra junto a un grupo de hombres. Superados en número y bajo una lluvia de plomo que se cobra sus primeras bajas, los sobrevivientes de los forajidos emprenden una huida desesperada de vuelta al pueblo, buscando refugio en la taberna. Furioso y desconcertado, Frank exige saber cómo el granjero anticipó el golpe.
Es entonces cuando uno de sus hombres le suelta la respuesta. Chadwick cabalgó en la penumbra hasta Landers para reclutar a toda su familia. En ese momento, el forajido se pregunta qué pudo haberlo alertado a hacer tal cosa. Lejos de la sangrienta disputa, John se detiene en la casa de Mary Alice. En el umbral, los fantasmas del pasado toman la palabra mientras imaginan el rumbo que sus vidas habrían tomado si él hubiese vuelto de la guerra. Ante el doloroso reclamo de Mary Alice por su abandono, John le confiesa que la ilusión de reencontrarse con ella fue la única ancla que lo mantuvo con vida en la guerra. Y cuando terminó su servicio, intentó volver a casa, había dejado atrás lo de matar. Antes de despedirse, y bajo la atenta mirada de Tom Watson y su pequeño hijo, Mary Alice le pregunta si todavía conserva aquel listón rojo que le regaló en sus años de juventud. Mientras tanto, McCurdy se reúne con Frank y le exige respuestas por haber arruinado de todas las formas posibles un simple trabajo. Allí le deja en claro que, si las cosas no se resuelven rápido, el resto de los granjeros podría hacerse a la idea de que también pueden defenderse. Al alba del día siguiente, Chadwick se levanta temprano para comenzar con sus trabajos en la granja. Oculto en la distancia, Frank amartilla su arma, y tras un errático segundo intento, con la resistencia de Chadwick erradicada, McCurdy recibe a la devastada viuda en su despacho para finiquitar la venta forzada de las tierras. Allí, la mujer le advierte que tarde o temprano alguien le hará frente, y ese día se asegurará de estar presente solo para escupir sobre su tumba. Por su parte, John acude al almacén del pueblo junto a su padre para abastecerse de provisiones. Pero la tranquilidad dura poco. Frank irrumpe en el local e interrumpe la atención para que lo atiendan primero. El forajido derrama la botella de whisky al suelo, y cuando el tendero intenta limpiar el desastre, Frank lo frena exigiendo que sea John quien se arrodille a trapear la bebida y la suciedad de sus botas. Empeñado en recomponer la relación con su padre, John se traga el orgullo, obedece en silencio la humillación y luego se encamina hacia la salida. De pronto, Ned lo embiste por la espalda y desencadena una brutal golpiza frente a la mirada impotente del reverendo. El resto de los pobladores observa cómo John, en vez de quedarse en el suelo, se levanta nuevamente intentando conservar su orgullo. Desoyendo las súplicas e imposiciones de su marido, Mary Alice corre al rescate de John. Con la ayuda del reverendo, logran subir su cuerpo maltrecho al carruaje para trasladarlo a la granja. Por su parte, John se refugia en la taberna de McCurdy intentando asimilar el ridículo público al que lo expuso su esposa. En ese momento, el empresario aprovecha la situación y le propone algo que podría ser beneficioso para ambos: venderle sus tierras y mudarse para alejar a Mary Alice de John Henry. De vuelta en la granja de los Clayton, Ted se acerca para averiguar sobre el estado de salud de John. A solas, la conversación entre ambos deriva inevitablemente hacia su oscuro pasado como pistoleros y la angustiante duda de si alguna vez lograrán desprenderse de la violencia. Al indagar sobre cuál fue el peor episodio de la guerra, John responde sin dudar que fue la batalla de Shiloh. Ted coincide de inmediato, recordando la devastación del primer día en que vio caer a casi todos sus compañeros. El paralelismo dibuja una sonrisa irónica en ambos. Estuvieron en el mismo infierno, al mismo tiempo, pero en márgenes opuestos del arroyo donde se libró el combate. Ted advierte que la historia parece condenada a repetirse entre ellos, pero John interrumpe el presagio asegurándole que no guarda rencor hacia él ni hacia nadie. De lo contrario, Frank y su banda ya estarían muertos. Aunque se asombra por la templanza de John para poner la otra mejilla, Ted sabe que, si molestas a un perro lo suficiente, tarde o temprano te morderá. Tras la partida del pistolero, John regresa al terreno donde ha concentrado todos sus esfuerzos. Allí lo aguarda el reverendo, y en el más profundo de los silencios, padre e hijo sellan una tregua definitiva mientras continúan trabajando la tierra para honrar el último deseo de la madre y esposa que ambos perdieron. En otro domingo de misa, la emoción conmueve al reverendo al descubrir a John ingresando a la iglesia. La presencia de su hijo le renueva la fe en que mantendrá el camino alejado de la violencia que con tanto esfuerzo ha decidido abrazar. Tras el oficio, Mary Alice aprovecha el momento para acercarse a saludarlo. Enfurecido, Tom se dirige al resto del pueblo y cuestiona que reciban al pistolero con sonrisas y abrazos, como si nada hubiera pasado, aún sabiendo de lo que es capaz. John intenta calmar la tensión asegurándole que malinterpreta la situación. El pistolero permanece en silencio, porque sabe que no puede negarlo.
you don't love her! Frente a la mirada de pánico que invade el rostro de Tom, John recoge tranquilamente su sombrero y abandona la iglesia sin pronunciar palabra. Avergonzado y arrepentido, Tom se dirige al pueblo a hablar con McCurdy exigiendo deshacer el acuerdo verbal que habían hecho. El empresario rechaza la petición con absoluta frialdad y le advierte que, cuando alguien da su palabra, debe cumplirla. Antes de dejarlo marchar, le da un ultimátum: lo espera el martes para firmar los papeles o sufrirá las consecuencias. Mientras tanto, John regresa a la iglesia en busca de claridad sobre su propósito. Su padre no tarda en acompañarlo y se sienta a su lado, como si su presencia fuera, en sí misma, una respuesta. Es en la calidez de ese templo donde comienza a contarle a su padre que, antes de volver al pueblo, estuvo a la deriva, vagando de ciudad en ciudad. Recuerda su paso por Norton, un tranquilo poblado donde dos hombres fueron buscando pelea en una taberna y él se las dio. Tras darles una paliza, todo lo que tenía que hacer era salir de esa ciudad, pero prefirió aguardar el ajuste de cuentas. La emboscada terminó con ambos forajidos muertos, pero la situación no acabó allí. Una bala perdida atravesó la ventana de una vivienda cercana. John confiesa que aquel muchacho tenía la misma edad que William y, al igual que su hermano, murió por su culpa. El reverendo lo detiene con firmeza, recordándole que la partida de William fue un trágico accidente y no su responsabilidad. Mientras tanto, Mary Alice recibe la visita de McCurdy, quien se presenta en la propiedad para revelarle que su marido ha vendido la granja. Incapaz de creerle, ella le exige que se marche de inmediato. Lejos de retroceder, McCurdy aprovecha el momento para recordarle que tiene todo el derecho de echarlo, al menos durante las próximas 32 horas y 18 minutos, exacto momento en que el terreno pasará a ser suyo. Ante la duda de Mary Alice sobre qué ocurrirá si no se han ido para entonces, afectada por la amenaza, recurre a John en busca de auxilio, pero el pistolero se desentiende sugiriéndole que resuelva el asunto con su esposo. Solo ante su desesperada insistencia, John le ofrece un baño de realidad. Si de verdad quiere mantener a su familia a salvo, la única opción es aceptar la oferta de McCurdy y abandonar el pueblo. Al caer la noche, el empresario recibe la visita del reverendo, un hombre que alguna vez fue su amigo. Su intención es convencerlo de que deje en paz a Tom Watson, pero McCurdy no está dispuesto a ceder y le deja claro que, de una manera u otra, Tom abandonará esas tierras. La conversación termina y el reverendo emprende el regreso a casa, pero el encuentro no termina ahí. Frank y sus hombres lo esperan en un pasillo, y antes de que pueda marcharse, cuando McCurdy se entera de lo ocurrido, la reacción es inmediata. No puede creer que Frank haya llegado tan lejos. Dave intenta hacerle entender la gravedad de lo que acaba de provocar. Ahora John Henry Clayton tiene un motivo para intervenir. Mientras tanto, al enterarse de que su padre ha sido atacado, John cabalga hasta la casa del médico. La espera se hace larga, pero finalmente el doctor le da algo de tranquilidad, aunque tendrán que esperar hasta la mañana para saber cómo evoluciona. A la mañana siguiente, su padre lo despierta y le confiesa aquello que realmente lo atormenta. No teme por su propia vida, sino por volver a perder a su hijo. Puede ver claramente el odio que hay en sus ojos. El reverendo intenta detenerlo y le ruega que no haga nada, pero John entiende que si nadie se atreve a ponerle un final a todo aquello, los ataques de McCurdy no harán más que continuar. Tras salir de la casa del doctor, se dirige al granero de su padre para recuperar el revólver y el viejo cinturón que mantenía ocultos. Allí, por última vez, se pone su traje de pistolero para la batalla que se avecina. Con una segunda arma y munición en mano, se encamina a la taberna de McCurdy rodeado por el pesado silencio del pueblo. La exigencia del famoso pistolero retumba en el lugar. Busca al pequeño Ned, el hombre que atacó a su padre. Tras un silencio denso, Ned se pone de pie para sostenerle la mirada. Sin perder un segundo, John desenfunda y lanza una advertencia directa a la taberna. Todo el que quiera salir vivo tiene la oportunidad de dejar sus armas e irse ahora mismo. El tiroteo se desata y John busca refugio tras la barra mientras los disparos le rozan la cabeza. Sin señal alguna de movimiento, Frank manda a uno de sus hombres a revisar si el pistolero sigue con vida. John lo hiere en el acto, y al verlo desarmado, lo remata. Ya con Frank como único enemigo en pie, John abandona la cobertura para un enfrentamiento cara a cara. En la desesperación, el forajido huye por las escaleras,
pero comete el error de perderlo de vista. Tras acabar con Frank, el pistolero abandona la taberna. En ese momento, Ted aparece para enfrentarlo, pero antes le revela que él no fue parte del ataque cobarde hacia su padre. Ante el intento de John por convencerlo de dejar el pueblo, Ted se niega rotundamente. Nadie contrata a un pistolero que huye de los problemas. John insiste en evitar el enfrentamiento, pero Ted le responde que los términos con su empleador no le permiten hacer eso. Tras pedirle que lo deje entrar en la taberna por un arma más ligera, petición que Ted acepta, deja su LeMat en el suelo y regresa al salón. Una vez dentro, toma la Colt de una mesa y sube directamente hacia el despacho de McCurdy. Al oírlo acercarse, el aterrorizado empresario desenfunda a toda prisa y aguarda temblando tras la puerta. Sin embargo, al irrumpir en la oficina, la habitación está vacía. El cuerpo de McCurdy cae abatido a los pies de Ted, quien comprende al instante la verdadera jugada del pistolero. Con una sonrisa de complicidad, ambos hombres se despiden con el respeto silencioso de dos forajidos marcados por el mismo destino. Una vez silenciadas las armas de McCurdy y sus hombres, John busca su caballo y se acerca a la clínica para despedirse de su padre. El pistolero sabe que cuando la noticia corra, el pueblo se llenará de forajidos hambrientos de fama, buscando arrebatarle la vida al legendario pistolero. Con la promesa de no volver a convertirse en un extraño, John se despide de su padre e intercambia una última mirada con Mary Alice antes de cabalgar hacia el horizonte. Sobre el destino final de John Henry Clayton se tejieron miles de historias. Hay quienes juran haberlo visto merodear por Fowler durante años, hasta la muerte de su padre. Sin embargo, solo existe una certeza: cuando Mary Alice murió, John no hizo acto de presencia en el funeral, pero al amanecer del día siguiente, sobre la lápida de la mujer, apareció atado un listón rojo desteñido.